que no tiene nada que ver con una afiliación a una iglesia, ni dentro de ella, ni fuera. It is totally dependent upon our relationship to the Lord. Depende únicamente de nuestra relación con el Señor. Si no entrego los diezmos a la organización y los entrego a la obra misionera, ¿Dios me considerará ladrón? ¿Qué debemos entonces hacer con los diezmos y las ofrendas? La pregunta. The question is in two parts, Pastor Bill. The first one is, if I don't return my tithe to the organization and I give it toward mission work, does God consider me a thief? What should we do with our tithes and offerings? If you're no longer in the denomination, I think you should support the ministry that is putting on these programs. Si usted ya no está en la conferencia, yo creo que usted debe apoyar a los ministerios que están haciendo estos programas. The primary purpose of the tithe is to support the ministry that is presenting the truth of God for this time. El propósito de los diezmos es soportar a los ministerios que están desarrollando la obra del Señor para este tiempo. We have a responsibility on where we put our tithe. Nosotros tenemos una responsabilidad de dónde colocamos nuestros diezmos. So often in the conference we're told, just put it in, doesn't matter what anybody's doing, you have no responsibility, just put it in the bucket. Muchas veces se nos dice dentro de la organización, coloquen sus diezmos, no importa qué es lo que sea que están haciendo o algunos que estén actuando mal, solo introduzcanlos allí. Friends, you want your tithe to support the proclamation of the messages that you love. Hermanos, ustedes tienen que poner sus diezmos en donde se vaya a proclamar ese mensaje que ustedes tanto aman. And you want to support those who are giving those messages. Y ustedes quieren darle soporte a aquellos que están llevando esta obra a cabo. I would put my tithe, if I lived in Ecuador, I'd pay it to the ministry that is putting on these meetings. Si yo viviese, Neil, Wanda, Herman, Johanna. That's where I put my tithe. yo pondría mis diezmos en el ministerio que, si viviese en Ecuador, en el ministerio que está poniendo este programa, en la iglesia o el ministerio que lo está haciendo. And in fact, when I get back to America, I'll probably be sending some of my tithe down here. Y probablemente cuando regrese a Estados Unidos voy a estar enviando algunos de mis diezmos para acá. You know, folks, I'm not going to put my money for something I don't believe in. Saben, hermanos, no le voy a dar soporte a algo que no creo con mis diezmos. But I believe in what these folk are doing. Pero yo creo en lo que estos hermanos están haciendo aquí. So that's why I would encourage you to put your tithe. Así que allí es donde yo les alentaría a ustedes a poner sus diezmos. Y podría usar los diezmos para imprimirse literatura o algunas otras cosas que se hagan dentro de una iglesia. They also want to know if you can use the tithe to print books and literature or do other mission efforts that surround church activity. My personal conviction, and I believe that I can back it up with the writings of Ellen White, Mi convicción personal, y creo que puedo sustentarlo con los escritos de Ben G. White, the primary purpose of the tithe is to pay those who are proclaiming the three. para darle a los que están predicando el mensaje triple evangélico. However, Sin embargo, there are places where ministers cannot go to give the three angels' messages. hay lugares en el mundo donde los ministros no pueden ir y alcanzar a las personas con el mensaje triple evangélico, But books can, pero los libros pueden, and tracts can. y los tratados también. In my ministry, we use the tithes Los diezmos para el soporte pues, propio, en este caso del pastor,
también de otros ministros en África y para la obra impresa. So do we use tithe to support books that have the three angels' messages in them? Absolutely. Así que nosotros utilizamos nuestros diezmos para apoyar esos libros que tienen el mensaje triple angélico, pues definitivamente. Because I believe that that is part of the proclamation of the three angels' message. Porque creo que eso es parte de la proclamación del mensaje de los tres ángeles. And that's what the tithe is to go towards. Y allí es donde deben ir nuestros diezmos. La situación actual de Venezuela y el socialismo del siglo XXI tiene que ver con algún plan de Roma o del nuevo orden mundial o el Papa Negro. Does the situation in Venezuela and the socialism of the 21st century have anything to do with Rome's plans, the New World Order, and the Black Pope? Well, it was actually Roman Catholicism and the Jesuit order that created communism and socialism. De hecho, fue la Iglesia Católica Romana y la Orden Jesuítica la que creó el socialismo y el comunismo que ahora vemos. The Jesuits created the reductions in Paraguay all the way back in the 1650s. Los jesuitas fueron los que crearon los reductos o las reducciones paraguayas allá en 1600. And through the reductions on these amongst the Guarani Indians in Paraguay, Y este sistema que andaba allí en las comunidades guaraníes de Paraguay. the principles of communism were perfected. Los principios del comunismo fueron perfeccionados allí. Then in the 20th century, the Jesuits used their experiment in Paraguay and they transferred it to Russia. Y en el siglo XX, entonces, los jesuitas, ya habiendo perfeccionado su experimento, lo transmitieron a Rusia. Both Nikolai Lenin and Joseph Stalin and Nikita Khrushchev were all Jesuit puppets. Tanto Lenin como Stalin y otra persona llamada Nikita fueron simplemente marionetas jesuitas. Communism is the perfect form of government for Romanism. El comunismo es el sistema de gobierno perfecto para el romanismo. Because communism or socialism has one man at the top. Porque el comunismo o el socialismo solo tiene a un hombre a la cabeza. You control that one man and you control the entire country. Si controlas a un hombre, controlas el país completo. So has Rome used communism in the 20th and 21st century? Absolutely. Así que si nos preguntamos, ¿será que Roma ha utilizado el socialismo, el comunismo en el siglo XXI? Definitivamente lo ha hecho. They were the ones behind the man in Cuba, Fidel Castro. Ellos fueron los que impulsaron al hombre en Cuba llamado Fidel Castro. And I believe the man in Venezuela, Cesar Chavez. Y bueno, también creo que lo hicieron con el hombre en Venezuela llamado Chávez. But the Bible is very, very clear in Revelation chapter 17. La Biblia es bien clara en Apocalipsis 17. Revelation 17 and verse 1, the Bible says, there came one of the seven angels which had the seven vials and talked with me. Y dice Apocalipsis 7.1, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, saying unto me, come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Now all Protestant reformers have taught, and Ellen White did as well, that this great whore in Revelation 17 is the system of Roman Catholicism. Y los pioneros, la hermana de White también, hablaron de que este sistema que se menciona en Apocalipsis 17
con la cual han fornicado los reyes de la tierra. So the kings of the earth are in union with the Roman Catholic system. Así que los reyes de la tierra están en unión con el sistema católico romano. Verse 18 says, "The woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth." El versículo 18 nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. So it's not an equal partnership. Así que no es una sociedad de iguales partes. The whore of Revelation 17:18 controls and dominates the kings of the earth. La ramera de Apocalipsis 17:18 domina y controla a los reyes de la tierra. Now those kings that Rome dominates today are politicians in Western countries and politicians in communist countries. Así que los reyes a los que se refiere aquí que la ramera controla son los líderes políticos tanto del mundo occidental como de los países que están controlados por el comunismo. Rome controls the leader of Ecuador. They control the leader of the United States. Roma controla al líder ecuatoriano y al de los Estados Unidos también. Communist, democratic, you name it. The Bible doesn't make any distinction. Comunistas, demócratas, tú puedes nombrar a quien sea, la Biblia no hace distinción. ¿El nombre de Jesús está bien traducido? ¿Es Yeshua o Jesús? Is Christ's name correctly translated? Is it Joshua or Jesus? As we said this morning, Como dijimos esta mañana, I don't think the Lord cares. yo no creo que al Señor le importe. If you want to call him Jesus or Yeshua or Messiah or Savior, I don't think he cares. I think he wants you to talk to him. Si usted desea llamarlo Yeshua, Jesús, Mesías, Salvador, no creo que realmente le importe. Lo que quiere es que usted hable con él. He wants you to love him. Él quiere que usted le hable. He wants to have a relationship with you. Él quiere tener una relación con usted. You know, if somebody calls me Bill, or they call me William, or they call me Guillermo, I don't care. Si alguien me dice Bill o me llama William o me dice Guillermo, la verdad no me importa. I just want to have a relationship. La verdad es que yo solo quiero tener una relación. I hope that makes it clear. Yo creo que esto, bueno, debe serlo claro. We get fixated. We get so narrow and we think God is in a box, and the only way that that box can be opened is if we call him by a certain name. No. Nos obsesionamos con una cosa, nos ponemos con una mente muy estrecha, pensamos que Dios está dentro de una caja y que la única manera de alcanzarlo es llamándolo por algún nombre. La verdad es que no. In the Garden of Eden, God's heart was broken not because Eve called God another name. It's because she said, God, I'm going to do it my way. That broke his heart. En el jardín del Edén, lo que afectó realmente el corazón del Señor no fue que Eva empezó a llamarlo de alguna otra manera, sino que ella decidió decirle, Señor, ya no voy a andar más contigo. Eso fue lo que le dolió en su corazón. Me gustaría aclarar la doctrina del Espíritu Santo, ya que dicen que es el Espíritu de Jesús y otras cosas más. I would like to understand the doctrine of the Holy Spirit, because it is said that it is the Spirit of Jesus as well as other things. Number one, the Godhead is so far above and beyond you and me that if we think we're going to understand three divine beings, three specific individuals
that are so closely united together that they're one, that our little pea brain is going to understand that, I think we're barking up the wrong tree. Saben que si usted piensa que con nuestra mente finita coexiste, pues la verdad es que no vamos a poder utilizar nuestra pequeña mente del tamaño de una habichuela para poder entender esto, y estaremos como un perro ladrando de una vez. In Isaiah chapter 55, verses 8 and 9, En Isaías 55, 8 y 9, the Bible says, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. porque mis saith the Lord." pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. When the Bible says the Spirit of Christ, or the Spirit of God, Cuando la Biblia dice el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios, it simply means that the three members of the Godhead are so closely united together that they are working together for the salvation of humanity. solo significa que estos seres que componen la deidad están tan íntimamente relacionados en una obra específica que es la salvación de las almas. But the Bible is so clear that the Holy Spirit is God, the Holy Spirit. The Bible is so clear of that. Pero la Biblia está muy clara y nos deja ver que el Espíritu Santo es falso, es Dios. The Bible is so clear that the Holy Spirit is an eternal being in His own right. La Biblia está muy clara sobre el tema de que el Espíritu Santo es un propio ser y por su propio derecho. In Hebrews chapter 9, verse 14, En Hebreos 9:14, the Bible says, "How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God." dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Now, the Bible just said that the Spirit is eternal. La Biblia acaba de confirmar aquí que el Espíritu es eterno. Something that is eternal has no beginning and no end. Algo eterno no tiene principio, no tiene fin tampoco. The only being in the universe that has no beginning and no end is God. El único ser en el universo que no tiene principio ni fin es Dios. And so in Hebrews 9, we have one reference to the fact that the Holy Spirit is God. Así que aquí en Hebreos 9:14 tenemos un hecho bíblico que nos deja ver que el Espíritu Santo es Dios. Acts chapter 5, in the story of Ananias and Sapphira, En Hechos 5 tenemos la historia de Ananías y Zafira. verses 3 and 4, Peter said, "Ananias, why has Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land?" Y leemos en el versículo 3 lo que dijo Pedro. Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? While it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
So in Acts chapter 5, verse 3, Peter said, Ananias, you lied to the Holy Spirit. Así que en el versículo 3, Pedro dice, Ananías, tú has mentido al Espíritu Santo. In verse 4, he said, you didn't lie to men, you lied to God. Y en el versículo 4 dice, no le mentiste a hombre, le mentiste a Dios. So in the mind of the Apostle Peter, under the impression of the Holy Spirit, God and the Holy Spirit. Dijo que el Espíritu Santo y Dios eran lo mismo, eran uno. Now, will I ever understand that with my little pea brain? ¿Y será que yo entenderé en algún momento la magnitud de esto con mi chícharo de cerebro? After 6,000 years of sin, do you think I can understand that? Después de 6,000 años de pecado, ¿usted cree que vamos a entender esto? No, I can't. No, no puedo. And none of the rest of us can either. Y el resto de nosotros tampoco podemos. But the Bible is clear that the Godhead consists of three specific, individual, divine beings. Pero la Biblia es clara al mostrarnos tres individuos específicos e individuales. The Father, the Padre, Son, el Hijo and the Holy y el Spirit. Espíritu Santo. Now, before we go to the next question, what is really important about the Holy Spirit Ahora, antes de la siguiente pregunta, lo que es realmente importante del Espíritu Santo it's not his role in the Godhead. What is important is that we respond to him when he speaks to our mind. lo importante sobre él no es el rol que cumple en la deidad o divinidad, sino si nosotros estamos respondiendo cuando él nos habla en nuestra mente. Because in John chapter 16, verse 8, Porque en Juan 16:8 verses 8 to 11, al 11, Jesus said, when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. en Juan 16:8 al 11, se nos dice, palabra de Cristo, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. Of sin, because they believe not on me, of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more, of judgment, because the prince of this world is judged. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. When we get wrapped up in trying to figure out the personality of the Holy Spirit and his role in the Godhead, we are missing the whole boat. Cuando nosotros nos enfocamos y estamos allí atrapados con descifrar la posición del Espíritu Santo dentro de la deidad, de verdad que se nos va el bote. The big question with the Holy Spirit is when he speaks to my mind and he says, this is the way, walk ye in it. Am I responding to that voice? Lo que tenemos que estar pendientes es que cuando el Espíritu Santo hable a nuestras mentes y nos diga, este es el camino que debes seguir, mejor le respondamos. As I've traveled over the world, I have found, and I'm not saying it applies here, but I have found the people that want to really get into the Holy Spirit's personality is because they've never actually listened to his voice in their lives. Lo que he visto al viajar a través del mundo, y no estoy diciendo que ese sea el caso aquí, es que las personas que tratan de descifrar todo sobre el Espíritu Santo son personas que realmente no se han rendido a la voz con la que Él les ha llamado. Let's stop wasting our time trying to understand an eternal reality, and let's start using our time listening to him when he tells us what we need to be doing. Dejemos de utilizar nuestro tiempo o malgastarlo, tratando de descifrar algo que es una verdad eterna de la divinidad y dediquemos nuestro tiempo a hacer caso cuando Él ordene y diga lo que debemos hacer.
¿Es verdad que antes de la segunda venida de Cristo habrán dos iglesias, Laodicea y Filadelfia? Is it true that before the second coming of Christ, there will be two churches, Philadelphia and Laodicea? Absolutely not. La verdad es que no, absolutamente no. The seven churches of Revelation chapter 2 and 3 Las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 have a historical application. tienen una aplicación histórica. The church of Ephesus began in the first century, La iglesia de Éfeso comenzó en el primer siglo and each successive church represented a specific periodo. The church of Laodicea, Laodicea simply means a people being judged. La iglesia de Laodicea simplemente significa un pueblo que está siendo juzgado. The Laodicean church in Revelation 3 began in 1844. Y la iglesia de Laodicea que encontramos allí en Apocalipsis 3 comenzó en 1844 And continues on till the close of probation. y continúa hasta el cierre de la gracia. Historically, the Church of Philadelphia began around 1798 down to 1844. Y la iglesia de Filadelfia comenzó aproximadamente desde 1798 hasta 1844. So the churches have a historical setting to them. And Ellen White says that in Acts of the Apostles, page 585, I believe. La profeta nos dice en Hechos de los Apóstoles que cada iglesia tenía su tiempo específico. Now the seven churches also apply individually. También las iglesias se pueden aplicar de manera individual. Because the different experiences of each one of those churches are experiences we go through. Porque las experiencias de esas iglesias de manera independiente son las experiencias que nosotros también atravesamos ahora. For example, the church of Smyrna in Revelation 2, 8 to 11, it was a church under persecution from 100 to 313. Así que encontramos, por ejemplo, el caso de Esmirna, que fue una iglesia perseguida, y encontramos la narración allí en Apocalipsis 2. But the promises that were given to the church of Smyrna are given to everyone who goes through persecution. Y las promesas que fueron dadas a Esmirna son las mismas promesas que se dan a cualquier persona que está enfrentando persecución por estas cosas. The promise to the church in Smyrna was, "Be thou faithful unto death, and I will give you a crown of life." Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Esa fue la promesa dada a la iglesia de Esmirna. Well, that promise is for every Christian for the last 20 centuries. Y esa promesa es una realidad para todos los cristianos de los últimos 20 siglos. The church of Pergamos, La iglesia de Pérgamo, that was from 313 to 538. del 313 al 538. It was during a time of great compromise in the church. Era un tiempo donde hubo mucho compromiso, se comprometió la verdad en la iglesia. The promises that were given to the people in Pergamos, they are given to every person who faces a church in compromise. Las bendiciones, las promesas, que fueron dadas a esta iglesia son las mismas que se le dan a cualquier persona que enfrenta una situación donde hay compromiso, la verdad. So in Revelation chapter 2, verse 17, En Apocalipsis 2, versículo 17, the promise to the church in Pergamos was, "To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it." la promesa se encuentra aquí en Apocalipsis 2:17 a la iglesia de Pérgamo. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca
y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. So the promise given to the people of Pergamos in a time of compromise, that promise is for everyone who fights through a compromising church. Así que las promesas dadas a la iglesia, la promesa que acabamos de leer específica dada a la iglesia de Pérgamo, es una promesa que se mantiene para todo aquel que está en una situación donde su iglesia o su entorno está comprometiendo la verdad. The promises that are given to the Church of Philadelphia are also for us today. Las promesas dadas a la iglesia de Filadelfia también son para nosotros ahora. But the time periods do not cross and go back into it. Pero los periodos de tiempo no se cruzan y se van de atrás hacia adelante. I hope that's fair. Espero que esto haya sido claro. Podremos reconocer a nuestra familia en el cielo. I think so, absolutely. Yo eso lo creo definitivamente. And I pray every day that I and all of my family will be there. Y oro todos los días para que pueda estar yo y mi familia allá en el cielo. Dios nos aconseja salir de las ciudades. Entonces, ¿quién predicará en ellas? ¿Habrá fieles en las ciudades? God counseled us to leave the cities. Will there be faithful in the cities? Who will preach to them? Well, I think we clearly have counsel to move out of the cities into the country. Creo que claramente tenemos consejo que nos deja ver que debemos movernos de la ciudad al campo. But in the counsel that Ellen White gives about living in the country, she says that we are to use that as an outpost to go in and preach and evangelize the cities. Pero la profeta habla de que la razón de esto es que debemos tener puestos de avanzadas fuera de las ciudades para desde allí planificar y alcanzar a la gente en las ciudades. Within that question, I think there's two great struggles. Dentro de esa pregunta creo que hay dos grandes batallas. For those that don't heed the counsel and become engrossed in the city, they let the city take them over. Aquellos que no quieren escuchar la advertencia o la recomendación, se quedan allí dentro de las ciudades y se pierden en ellas. And too often those that move to the country feel like their only job in the world is to live in the country till Jesus comes. Y también está el otro extremo donde las personas se mudan al campo y piensan que su único deber es vivir en el campo hasta que Cristo venga. I think the balance lies in country living and being self-dependent, but also remembering our responsibility to evangelize people in the cities. Yo creo que la clave está, o lo más importante es que entendamos que podemos salir de las ciudades, pero desde allí tenemos que recordar nuestro deber de evangelizar a las ciudades. ¿Cómo tomar de manera balanceada la salida al campo debido a que hay gente que lo hace el tema de salvación? I think you already answered, but I'll say it again. I'll ask. The question is a little bit more complete. How do we have a balance on country living since people make it a question of salvation? Number one, it's not a question of salvation. Número uno, el tema del campo no es un tema de salvación. And if people are making it an issue of salvation, then they have created a fanatical teaching. Y si las personas están haciendo esto, el tema de salvación, lo han vuelto un tema fanático. Just like Yahweh and the feast days and the Holy Spirit is not a person. Como Yahvé, como los nombres del Señor, como los días de fiesta, o como que el Espíritu Santo no es una persona. See, folks, we can be out in the country, but if we're not in submission to Christ, are we saved? Hermano, podemos estar en el campo, pero si no estamos en sometimiento o sumisión al Señor, ¿será que somos salvos? Are our zucchini going to save us? ¿Será que un zucchini nos va a salvar?
See, a false teaching that makes country living an issue of salvation is unreasonable. It's illogical. Saben que la doctrina que hace al tema de la vida en el campo, un tema de salvación, es simplemente algo ilógico, es algo irracional. Is it important that we're in country living? ¿Será importante que estemos viviendo en el campo? Absolutely it is. Definitivamente lo es. But does that mean that that's the only place God can save us? Pero ¿será que esto significa que allí es el único lugar donde Dios puede salvarnos? So again, what is so important is to maintain balance. De nuevo, lo importante, hermanos, es mantener el balance. And if somebody comes to you and makes it an issue whereby you're going to be saved or lost, then that person's mind has become very, very narrow. Y si alguien viene a ti a presentarte este tema como un tema de salvación, la mente de esa persona se ha vuelto muy, muy estrecha. That issue has become their gospel. Ese tema se ha vuelto entonces su evangelio. Another idea whereby we can save ourselves. Paul called people that do that perverts. Si toma las palabras de Pablo en el libro de Gálatas, donde él habla de las personas que predican Perverts. How perverts to people perverts. To those who were setting up a false gospel towards salvation. Pablo está hablando de aquellas personas que ponen otro evangelio como de salvación. Él en Gálatas les llama pervertidos. Galatians 1, 6 and 7, Paul said, Gálatas 1, 6 y 7. I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Gálatas 1, 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo. Which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Nos llamó a donde? A otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. So if I think I'm saved because of what name I call God, Así que si yo pienso que soy salvo por el nombre que le doy a Dios, I'm a pervert. soy un pervertido. And if I think that I've got to keep the feast days to be saved, I'm a Y pervert. si pienso que tengo que guardar las fiestas para ser salvo, soy pervertido. And if I tell people that they've got to go out into the country in order to be saved, I'm a pervert. Y si le digo a las personas que deben salir al campo para poder ser salvos, entonces soy pervertido también. There's one gospel in the Bible. Hay un evangelio en la Biblia. Accepting Christ's forgiveness for past sins. Hay que aceptar a Cristo para que haya perdón de pecados. And accepting Christ's power today to enable me to obey all of His commandments. Y hay que aceptar el poder de Dios para que me dé a mí la capacidad de mantenerme fuera del pecado. Now that is the crux of the gospel. Así que bueno, ese es el centro del evangelio. ¿Las madres alcanzarán la salvación engendrando hijos según el texto bíblico? Do mothers obtain salvation having children according to the biblical text? I was part of my children coming into the world. Am I saved too? Y yo tuve parte en que mis hijos vinieran al mundo. ¿Será que soy salvo por eso también? Let's be fair now. Tenemos que ser justos, ¿no? Again, folks, salvation is not in if I have a child
if I have 2 children or if I have 5 children. De nuevo, amigos, la salvación no está en que tenga 1, 2, 3, 5 hijos. See, in Romans chapter 1, Paul did not say, "For I'm not ashamed of the gospel of Christ," En Romanos 1, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, which is dependent on how many children I have. porque esto depende de cuántos hijos yo tengo. He said, "I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." Dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación. And every other thing that we invent or think up to somehow gain acceptance with God is a waste. Y cualquier otra cosa que nosotros pensemos que debemos hacer para ganar el favor del Señor es simplemente desperdicio. God wants us to accept His promise that we don't have to live in guilt anymore. El Señor quiere que aceptemos sus promesas para no tener que vivir en culpa por el resto de nuestras vidas. That Jesus went to Calvary's cross to give forgiveness to me and to you. Y tenemos que entender que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario para darte perdón a ti y a mí. And Paul called the gospel the dunamis, the power of God. Y Pablo habla del Evangelio como dunamis, que es el poder de Dios, To enable us to resist the temptations of the devil. para capacitarnos a que podamos resistir las tentaciones del diablo. And those who embrace those 2 principles in their heart, Los principios, esas cosas van a decirlo en algún momento. regardless of how many children we have or don't have, Sin importar cuántos hijos tenemos o no tenemos. ¿Debo bautizarme de nuevo para confirmar mi fe? Should I be rebaptized to confirm my faith? that really is a personal decision. Creo que eso es realmente una decisión personal. Usually the reasons, which are very bona fide for why people are rebaptized, Algunas de las razones por las que a una persona se le insta o desea rebautizarse, one is if a person has fallen away from Jesus and His truth. una es si la persona se ha apartado de Cristo y de su verdad, And they have recognized their wicked ways and they have come back to Him. y esa persona ha reconocido sus caminos malvados y vuelve al Señor. In that context, rebaptism is a good thing. En ese contexto, el rebautismo es una buena cosa. Sometimes people of other faiths who have been baptized in another church come into great light and become Seventh-day Adventists. A veces hay personas que han sido bautizadas en otras denominaciones o confesiones religiosas y vienen a la gran luz del adventismo And ask to be rebaptized. y piden ser rebautizados. And sometimes children who have been baptized at a very young age and they didn't really know what they were doing, later on in life as an adult, like to be rebaptized because now they understand what they're doing. A veces también hay niños que fueron bautizados sin tener ni siquiera conciencia. Y cuando ellos crecen, entienden la verdad y quieren ser bautizados de nuevo. All 3 of those reasons seem to be very reasonable and logical Todas esas razones parecen razonables y lógicas in wanting to be rebaptized. para poder ser alguien rebautizado. ¿El juicio de los vivos ya comenzó o cuándo comenzará? Did the judgment of the living already begin? When will it start? Well, if it already began, then it's already started. Entonces, si ya comenzó, debe ser, ya empezó, ¿no? It has not. La verdad es que no. There's a rather famous Seventh-day Adventist independent pastor in America that teaches it did start. Hay una persona famosa, pastor adventista en Norteamérica que predica que ya comenzó. The man's name is Jeff Pippinger.
La persona tiene el nombre de Jeff Pippinger. He said that the judgment of the living began when those airplanes went into the Twin Towers in New York City. Él enseña que este periodo comenzó cuando los aviones se estrellaron en las Torres Gemelas. The spirit of prophecy is very, very clear El espíritu de profecía es muy claro. that the last test for Seventh-day Adventists is the image of the beast or the Sunday law. La profeta deja claro que la última prueba para los adventistas del séptimo día es confrontar la imagen de la bestia, que es el domingo. If that is the final test, in order to be sealed with the seal of God and to receive the latter rain, the test is still in the future. Si esta es la última prueba para uno poder ser sellado con el sello del Dios viviente y recibir la lluvia tardía, entonces no podemos decir que el juicio ha comenzado. If that's the final test, then none of us have been judged yet. Y si ese es el punto final, entonces significa que ninguno de nosotros hemos sido juzgados aún. The judgment of the living, the sealing of God's people, the outpouring of the latter rain, and the judgment of the living all begin at the time of the National Sunday Law. El juicio de los vivos, el sellamiento en la frente de los salvados y también el derramamiento de la lluvia tardía comienza con la ley dominical. It's very, very clearly laid out in Ellen White's comments on Revelation chapter 13. Esto está muy claro desde lo que la profeta dijo sobre Apocalipsis 3, los comentarios que ella hizo. Ted Wilson aseguró que no hay jesuitas en la iglesia. De ser mentira, ¿qué señales nos indica que What signs show us that there are? Well, let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. You've asked me some, I can ask you one, can't I? Ustedes me han preguntado ya varias, así que puedo That's hacerles fair. una a ustedes. No, eso es justo, That's fair, ¿cierto? isn't it? ¿Cierto? Okay, Ted Wilson says there are no Jesuits in the Seventh-day Adventist Church. Okay? That's the question. No, that's not the question. Ok, Ted Wilson dijo que no hay jesuitas en la iglesia, ¿cierto? Okay, now let's go back about 4 years ago in August of 2014. Vamos a irnos atrás a agosto, el 4 de agosto del 2014. And Ted Wilson and a group of ministers are on the rostrum at a ASI meeting in Grand Rapids, Michigan. Hay un grupo de pastores junto con Ted Wilson en una reunión del ASI en Michigan. And these Adventist ministers and Ted Wilson are talking about and answering questions about the three angels' messages. Y ellos allí en un panel están respondiendo preguntas sobre el mensaje de los tres ángeles. And so they gave one question to Mark Finley, and one question to James Rafferty, and one question to Ted Wilson. Ellos dieron tres preguntas, una a Mark Finley, otra a una persona que no identificó el nombre y a Ted Wilson la tercera pregunta. James, what did I say? You said it Yeah, but I Oh, don't know okay. the man. Oh, okay, that's all right. James Rafferty, pero no sé quién es. Ted Wilson's question was, what is the mark of the beast? La pregunta para Ted Wilson fue, ¿cuál es la marca de la bestia? And when it came time for him to answer, he said, the mark of the beast is any other day of the week other than the seventh-day Sabbath. Ted Wilson respondió a esta pregunta. La marca de la bestia es cualquier otro día que no sea el séptimo día sábado. So let me figure that out. The mark of the beast could be Sunday, Así que les pregunto, ¿la marca de la bestia podría ser domingo? it could be Monday, ¿Podría ser lunes? it could be Tuesday, ¿Podría ser martes? miércoles. Viernes. Now,
I want to ask you a question. Where did he get that answer? Les quiero hacer una pregunta. ¿De dónde sacó él esa respuesta? Did he get it from the Bible? ¿Será que la tomó de la Biblia? Did he get it from history? ¿Será que la tomó de la historia? Did he get it from Ellen White? ¿Será que la tomó de Elena de White? He didn't get it from any of those places. No la did he? tomó de ninguna de esas autoridades. So where did he get it? ¿De dónde la sacó entonces? Well, let's see. If it didn't come from God, then where did it come from? Si no vino de Dios, les pregunto, ¿de quién vino? It came from the devil. Tuvo que haber venido del demonio. And who is the devil's number one power in this world? ¿Cuál es el poder número uno del demonio en este mundo? The Roman Catholic institution La institución romana católica and the Jesuit order. y la orden jesuita. So who is pulling the strings of the General Conference president of Seventh-day Adventists? Así que pregunto, ¿quién está hablando las cuerdas del presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día? Now let's take another instance. Okay? Vamos a tomar ahora otra instancia. Seventh-day Adventists have a book. It's called The Great Controversy. Los adventistas tenemos un libro que se llama El Have you conflicto de heard los of that siglos. book? ¿Alguien lo ha escuchado? And Ellen White said that book is to be given to all the world. Y la profeta dice que ese libro es para ser dado a todo el mundo. And so in 2010, Ted Wilson at the General Conference session in Atlanta, Georgia, gets up and he tells this huge audience, we're going to get the great controversy out to all the world. Y en la conferencia general en 2010, Ted Wilson se para ante una multitud inmensa y dice, vamos a darle el conflicto de los siglos a todo el mundo. Seventh-day Adventists. Entonces estaban allí escuchando, empezaron a hacer que lloviese dinero a la conferencia. I'm talking about millions and millions and millions of dollars. Estoy hablando de millones, de millones, de millones de dólares. Why? ¿Por qué? Because Seventh-day Adventists who love the truth love the great controversy. Porque los adventistas del séptimo día que aman la verdad, aman al conflicto de los siglos. And they want to share it with all the world. Y querían compartirlo con el mundo entero. Because it contains the three angels' messages. Porque contiene el mensaje de los tres ángeles. And it gives the Advent message so Jesus can come. Y ese libro predica el mensaje que traerá la venida de Cristo. 3 months went by. 3 meses pasaron. 6 months went by. 6 meses ahora. And a book came out of the General Conference called The Great Hoax. Y un libro vino de parte de la conferencia general que se llamaba La Gran Esperanza. Oh, excuse me. The Great Hope. Bueno, él quiso decir el gran engaño. Lo que pasa es que es una palabra que se puede cambiar en el inglés. Now, the Great Controversy is about this thick, isn't it? El conflicto de los siglos es un libro como de este grueso, ¿cierto? Más de 600 páginas. It's about 700 pages. Unas 600 páginas. The Great Hoax, El gran engaño, perdón, la gran esperanza, 92 pages 92 páginas. of devotional material from the Great Controversy. De material devocional sacado del conflicto de los siglos. In the book that Ted Wilson put out, there is nothing in that book about the papacy. There's nothing in that book about apostate Protestants. There's nothing in that book about the Sunday law. There is nothing in that book about the Protestant Reformation.
No hay nada en ese libro sobre la protesta de la Reforma, sobre el protestantismo apóstata, el papado, ni la ley dominical. The great hoax is just that. It's a hoax. El gran engaño es solo eso, un gran engaño. It's an absolute lie. Es una mentira absoluta. And so the prophet of God says we need to give out the great controversy to all the world. Y la profeta del Señor entonces dicen, debemos dar el conflicto de los siglos al mundo entero. And God's faithful people are crying out for the General Conference to do that very thing and fulfill the mission for why we're here. Y el pueblo fiel del Señor clamaba y quería que la conferencia general diera y cumpliese esa misión para que Cristo viniese. And millions of dollars were spent on a little pitiful book in comparison to the great controversy. Y millones de dólares fueron puestos o invertidos en la imprenta de un libro que no es sino un vago reflejo del conflicto de los siglos. Perdón, una pregunta. Sí, Pero lo aparte de lo que han dado los millones de dólares para la impresión del libro, cuando entregaron a las iglesias, cobraron nuevamente por el libro. Cada iglesia pagó por el libro por impresión. Más Dinero. negocio. Oh, I ask you, Amigo, te pregunto, Ellen White and the Holy Spirit, the Godhead, are behind the distribution of the great controversy. hermanos, el linaje de White, el Espíritu Santo, la deidad, tiene su parte en que este libro salga. And what spirit, what power is behind the distribution of the great hoax? Y entonces podemos en contraparte preguntarnos, ¿qué espíritu? ¿Quién está detrás de la repartición del gran engaño? It's not the book the prophet endorsed. No es el libro que la profeta endosó. It's not the book that gives. No es el libro que preparará un pueblo para la segunda venida de Cristo. So I ask you, who's behind that book? Así que les pregunto, ¿quién está detrás de ese libro? Who was it that told that man to trick the Adventist people and to produce something like that? Who was behind it, folks? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién será el que indujo a este hombre a engañar al pueblo adventista y producir este gran engaño? See, I look at things real simply because I have a simple mind. ¿Saben? Yo veo las cosas simples porque tengo una mente simple. And if it wasn't God and the prophet that stood behind the great hoax, then those that were behind the great hoax was Rome and the devil. Así que si no fue Dios ni la profeta los que endosaron este libro, el gran engaño, entonces yo puedo saber claramente que fue el mismo demonio el que lo produjo. So Ted Wilson says there are no Jesuits in the Seventh-day Adventist Church. Así que recapitulando, Ted Wilson dice que no hay jesuitas dentro de la iglesia adventista. And I will tell you that the work that Ted Wilson has done since being the General Conference president has been utterly and totally led by the Jesuit order and the Catholic Church. Yo les diría que todo el trabajo que Ted Wilson ha hecho desde que comenzó como presidente de la Conferencia General ha sido enteramente gobernado o dirigido por los jesuitas. Well, you want to find a Jesuit in an Adventist church? Hermanos, ¿ustedes quieren encontrar un adventista jesuita? Just walk into an Adventist church and listen to a pastor tell you silly stories and jokes for 20 minutes. Vayan a una iglesia adventista y escuchen a un pastor que por 20 minutos les da cosas que les hagan reír, cuentitos y chistes.
Go into a Seventh-day Adventist church and listen to an Adventist minister denounce the writings of Ellen White. Vayan a una iglesia adventista y siéntense a escuchar entonces a un ministro que denuncie los escritos de Elena G. White. Go into an Adventist church and listen to an Adventist minister tell you how wonderful the Roman Catholics and the apostate Protestants are. Vayan a una iglesia y escuchen a un pastor que hable de cuán maravillosos son los protestantes y la iglesia católica. And if you do, then you're listening to somebody who either is a Jesuit or somebody who was trained by the Jesuits. Y ahí te darás cuenta de que esa persona cumple uno de los dos parámetros, o es jesuita o es una persona entrenada por ellos. La última pregunta es, si no he adquirido un carácter como el del Señor Jesús hasta la ley dominical, ¿estoy perdido? Last question. If I've not obtained a Christ-like character by the time of the passing of the Sunday law, am I lost? Yes. ¿Sí? At the time of the Sunday law, the Holy Spirit goes forth. En el tiempo de la ley dominical, el Espíritu Santo se adelanta, va hacia adelante. The Holy Spirit seals the character that we have at the time of the Sunday law. El Espíritu Santo sella el carácter que tenemos en el momento de la ley dominical. The judgment of the living begins at that time, at the El time of the juicio Sunday law. de los vivos comienza en el momento de la ley dominical. So if I am living a life of rebellion and of playing games with the Lord, Así que si yo estoy viviendo una vida de rebeldía y estoy jugando con el Señor, Sunday is a sign of that experience. el domingo es la señal de esa experiencia. And when the Holy Spirit goes forth, He will seal my rebellious heart. Y cuando el Espíritu Santo vaya hacia adelante, sellará mi espíritu rebelde. And rebellion will not rise a second time. Y la rebelión no se levantará una segunda vez. Rebellion will not go into heaven. La rebelión no irá al cielo. Now, I know there's a lot of Adventist pastors today that will tell you that, you can sing and swing and sin and you're still going to make it. Hay pastores que dicen que, bueno, tú puedes pecar y bailar y hacer lo que tú quieras, pero aún así vas a llegar. We got to come to grips, folks, with reality. La verdad es que tenemos que asirnos a la verdad. That means so pathetic. Es por eso que el enfrascarnos en cosas como el entendimiento de la persona, del Espíritu Santo, es algo tan patético. The great issue we've got to be asking ourselves tonight is, when the Holy Spirit speaks to my mind about things I'm doing and says, this is wrong, this is rebellion against the commandments of God. What do I do when He says that to me? Por eso que tengo que preocuparme de que cuando el Espíritu Santo me revele algo y me diga que estoy actuando de una manera inadecuada y que debo revertir mi camino, yo tengo una respuesta positiva a eso. Do I claim His power to resist the temptation? ¿Será que estoy clamando el poder del Espíritu Santo para resistir la tentación? Or do I tell the still small voice to be quiet because I want to do sinful acts? ¿O será que yo le digo a esa voz que ahora es pequeña, cállate, porque yo quiero seguir en mis actos pecaminosos? That's what's important. Eso es lo importante. Because if I'm not listening to the Holy Spirit's voice to repent from my sins, when He seals my character and I haven't been listening to Him, I'm going to be going to heaven? That's ridiculous. Porque si yo sigo en este curso de no escuchar lo que el Espíritu Santo me está advirtiendo y llega el momento donde Él sella mi carácter, ¿será que yo todavía creeré que podré ir al cielo?
Let's kneel for prayer. Vamos a orar, por favor, arrodillémonos. Father in heaven, thank you so much that you still send, and the Holy Spirit still comes to convict us of sin and of righteousness and of judgment. Padre, gracias porque aún tú estás dispuesto y de hecho envías a tu Santo Espíritu para que nos convenza de justicia y de juicio. Because he wants to save us in your kingdom. Porque Él quiere salvarnos en tu reino. Please forgive us for making excuses for why we continually fall. Perdónanos por dar excusas al continuamente caer. Forgive us for being so religious and so theological that we forget to submit to your authority. Perdónanos por ser tan religiosos y teológicos que se nos olvida someternos a tu autoridad. And please forgive us, Lord, for refusing to speak out against apostasy in high places in Seventh-day Adventism. Y perdónanos por quedarnos callados y no predicar en contra de la apostasía en los lugares altos en la iglesia adventista. Thank you that you will have a people that will sigh and will cry for the abominations that are being done in the church. Damos gracias porque tú tendrás un pueblo que clamará y llorará por las abominaciones que están siendo hechas en tu pueblo. Burn a fire in each of our hearts that we would be that people. Enciende un fuego dentro de cada uno de nosotros para que seamos ese pueblo. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oro. Amen.